Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Les saluda Pablo Romero, Key Account Manager de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Estaré a cargo de la moderación del evento Reestructuración Empresarial, Crisis u Oportunidad, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Saludamos a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado y del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir esta noche será contar en primer término con la exposición del doctor Percy Castell Álvarez y finalizaremos con el doctor Martín Reaño Azpilicueta, para luego dar pase a lo que sería la ronda de preguntas que se formularán por el chat a través de los participantes. A continuación daremos inicio a nuestro evento, Reestructuración Empresarial, Crisis u Oportunidad, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Percy Castell Álvarez Maza es socio principal de DS Casallero Abogados, firma internacional parte del grupo DS, con 24 oficinas alrededor del mundo. Abogado con más de 25 años de experiencia en la atención de clientes top ranked a nivel mundial. Ha sido miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI. Officer activo de entidades internacionales relacionadas a su profesión, como el International Bar Association y la International Fiscal Association. Martín Reaño Azpilicueta es socio principal de la firma Reaño Asesores Financieros, empresa de consultoría especializada en temas de finanzas corporativas y compra-venta de empresas. Ha sido consultor internacional en McKinsey & Company y asesor de la presidencia en la Corporación Andina de Fomento CAF, director financiero corporativo en Jambal International y además fue presidente de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI. Sean bienvenidos, estimados panelistas, agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto presentamos al doctor Percy Castell Álvarez Maza para dar inicio a su exposición. Adelante, doctor Percy. Doctor, está en mute, no le escuchamos todavía. Sí. Ok, subsanado. Gracias, Pablo. Antes que nada, muchísimas gracias a la universidad y a todos los presentes por estar interesados en escuchar algo que, digamos, desafortunadamente está de moda hoy por hoy. Y esto es lo que normalmente en la actividad los abogados, y yo voy a hablar desde el punto de vista legal, llamamos la crisis empresarial. Es decir, en aquellos momentos en que las empresas por distintas causas, hoy por hoy, principalmente por las causas de la pandemia, que a su vez han conllevado a una crisis económica que afectan a unos más que a otros, se encuentran Doctor, las... Disculpe que le corte, estamos viendo la pantalla duplicada como al inicio de la prueba. Ya. Entonces, si deja de compartir y vuelve a compartir solo la pantalla. Unos detalles técnicos que hay que ir solucionando. A ver, ahora digan, ¿está ahora sí? Perfecto, ahora sí, adelante. Ok, entonces como mencionaba, las empresas entran en crisis económica principalmente, hay otro tipo de crisis derivada de una serie de circunstancias. Hoy no tenemos ni que mencionarlo y la pandemia, es decir, la escasez desde la adquisición de insumos y de productos para su desarrollo, los canales de distribución,
debido a la poca cantidad de personas por el encierro, la cuarentena en ciertos casos, o desafortunadamente los contagios han trastocado a las empresas. Algunas se han acomodado bien a esta realidad y otras no se han acomodado bien. Entonces, si bien Martín es el que va a hablar más del tema de gestión, del tema empresarial y actuar más sobre el tema de crisis u oportunidad, ¿okay? Yo me voy a dedicar un poco más y centrarme un poco más en lo que es lo mío, que es la profesión del derecho, los abogados y lo que se da en estas circunstancias. Entonces, me queda primero, y además creo que va a ser una buena introducción a la excelente presentación que después va a hacer Martín, como siempre, es ver las alternativas que hoy día el derecho, las leyes y las normas dan a las empresas en una situación de crisis. ¿Okay? Tal vez algunas puedan resultar, las que voy a mencionar, un poco repetitivas, pero vale la pena recordarlas, ¿okay? Para tener bien claro el asunto. ¿Okay? Entonces, antes que nada, y la primera regla de esto es que las empresas, estamos hablando de la actividad empresarial, lo cual puede ser también aplicable a las personas, pero las empresas, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy día, tienen que primero y ante todo conocer y saber que se encuentran en una crisis. ¿Okay? Desafortunadamente, las que no se dan cuenta de ello suelen tener la crisis en el momento o ya actuar frente a la crisis en aquel momento en el cual ya es muy tarde. Y por tanto, tanto la actividad, o mejor dicho, la gestión, la administración de las empresas da una serie de opciones, de los cuales Martín sabe mucho más que yo. Pero el derecho, en estos supuestos, da una serie de opciones. Y esas opciones, cuando uno está en crisis, hay que analizarlas, hay que verlas, ¿ok? Y por tanto, uno de los tantos campos que se ve en una crisis empresarial es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué nos da el derecho? ¿Qué nos da la legislación para ayudarnos en esta crisis? En esa crisis, en ese tema, hace muchísimos años se creó entonces lo que es el sistema concursal, ¿ok? Y el sistema concursal, desde un punto de vista legal, se creó con la finalidad de efectivamente dar oportunidad a que las empresas puedan o sobrellevar la crisis o de una vez salir del mercado porque no van a poder ir sobre la crisis, vencer la crisis. Entonces, y se creó un sistema concursal que todo el mundo, todos ustedes habrán escuchado, los procedimientos concursales, etcétera, pero nos quedamos usualmente ahí. Ahí nos quedamos sobre todo en el punto de vista legal. Pero en realidad el derecho y la actividad legal en conjunto con la actividad de administración, de finanzas y de gestión empresarial, ¿okay? Dan otras oportunidades. Tengo acá, voy a ir brevemente. Entonces, lo primero, como les dije, y hablando desde el punto de vista legal, lo primero que hay que identificar, ¿okay? Es que una empresa está en crisis. Y cuando una empresa está en crisis, tiene varios caminos. Cuando hay una crisis alrededor de uno, hay, además, como lo vamos a ver, hay ciertas oportunidades. Oportunidades porque son los momentos en los cuales otros pueden estar en peores crisis que uno, ¿ok? U otros pueden reaccionar peor que uno o más tarde que uno. Por tanto, en las crisis, aquel que reacciona antes, ¿ok? Es el que mejor oportunidad tiene de sobrevivir y vivir. Unas palabras quiero mencionarle de uno de mis socios cuando entramos, porque esta pandemia asustó a todos. Y uno de mis socios señaló algo que hasta el día de hoy seguimos, ¿ok? Como objetivo de nuestra firma, que también es una empresa a la larga, como nuestra firma de abogados, es nuestro objetivo de corto plazo es llegar al 31 de diciembre vivos. Estoy hablando que estas palabras se dieron el día 15 de marzo,
fecha en la cual el gobierno dictó todas las medidas relacionadas con la cuarentena, las restricciones económicas, las restricciones de circulación. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, ¿ok? Y como en otros, y muchísimos otros, nos dimos de alguna manera cuenta que era una crisis, que es lo primero. ¿Estamos en una crisis? Sí estamos en una crisis, o podemos entrar en una crisis. ¿Ok? Entonces, todos realizan una serie de actividades, unas actividades de gestión. ¿Qué es lo que manda? El derecho no es lo que manda en una crisis. Lo que manda en una crisis es más de lo que va a hablar Martín. Pero el derecho es algo ineludible. Tenemos que ver en esa crisis qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos las siguientes opciones. La primera opción, que es la terrible, es no hacer nada. Donde, por tanto, la situación alrededor de que genera la crisis nos va a vencer, sin lugar a dudas. No hay ninguna duda. La segunda opción que tenemos es esperar. Ok, estamos en una crisis, reconocemos nuestra crisis, vamos a ver lo que pasa en el mercado. Y creemos que eso puede ser algo bueno, pero no genera oportunidades. Lo mejor es liderar en una crisis como la que hemos y que seguimos viviendo, ¿okay? Liderar el destino de la empresa, ¿okay? Dentro del mercado. Entonces, si lo hacemos bien y salimos adelante sin tener que recurrir a nada y estamos en un mercado adecuado, pues ese es un tema más de gestión y no tiene que ver con el derecho. Pero si entramos en un momento en el cual esta crisis nos alcanza económicamente, por tanto, comienza a reducirse la liquidez de la empresa, comienza a reducirse los ingresos de la empresa porque se reducen los clientes. ¿Okay? Empieza a tener que a ampliarse los reclamos de la gente, porque nos convertimos no solamente en problema como acreedores, sino además nos podemos convertir en deudores porque no podemos pagar. Los problemas se van acrecentando. ¿Okay? Y cuando entramos en eso, si entramos tarde, y ya lo dirá mejor Martín, estamos sumamente complicados. Por tanto, ¿qué opciones a esta gestión? ¿Qué da el derecho? ¿Qué le da el derecho a los gerentes? ¿Qué herramientas le da para poder solventar una crisis identificada? ¿Ok? Que no solamente, y acá quiero esta diapositiva, tiene como objeto señalar que no solamente es un tema exclusivamente del sistema concursal. Previo a ello, ¿ok? Previo a ello, las empresas tienen una serie de otras alternativas. ¿Okay? La primera es mecanismos legales privados, es decir, por los cuales yo junto a mis acreedores, junto a mis clientes, ¿okay? Junto a mis ingresos y junto a mis gastos, y los analizo, les toco la puerta y llego a acuerdos con ellos. Si son a mis acreedores, puedo llegar a acuerdos de refinanciación de las deudas, de una manera individual con cada uno de ellos o de una manera global con todos ellos. ¿Okay? Por tanto, voy a llegar a un acuerdo de reprogramación, es decir, lo que tenía que pagar hoy, lo voy a pagar mañana en el tiempo e inclusive, ¿no es cierto?, de una manera más, más liviana. Esos acuerdos privados hoy día en la crisis que ese sistema privado está compuesto por una serie de normas legales y que no voy a entrar al detalle, que es el Código Civil, está la Ley General de Sociedades, ¿no es cierto? La Ley General del Mercado, la Ley de Títulos de Valores, las leyes tributarias, las leyes sectoriales, las leyes laborales, que se han dado una serie de normas que ustedes han estado escuchando durante este tiempo, y las leyes especiales. Hoy día en esta crisis, sobre todo, se han dado tres regulaciones especiales que ayudan a la crisis. En materia tributaria, en materia laboral, en materia tributaria, ampliando plazos, dando facilidades,
¿no es cierto?, para presentación de declaración jurada, para pagos, etcétera. ¿Ok? Y se han dado leyes laborales donde nos han permitido de alguna manera hacer suspensión perfecta en algunos casos. Ustedes ya habrán escuchado bastante de eso. ¿Ok? Se han dado otro grupo de normas que es leyes financieras, ¿no? Los programas de reactiva, los programas de financiamiento para la pequeña y mediana empresa, y adicionalmente se ha dado una cuarta grupo de normas que está dentro del sistema concursal y se ha dado lo que nosotros bajo las siglas llamamos el PARC, y que lo vamos a ver, y que este es el procedimiento acelerado de refinanciación. Entonces, dentro del ámbito privado se han dado una serie de herramientas y ya existían unas herramientas porque desafortunadamente no es la única crisis que hemos vivido, sino los que han vivido o han estado como yo y como Martín, en los años 80 viviendo pues una crisis económica terrible. Tenemos desafortunadamente algo de experiencia en esto y que no solamente necesitamos un sistema concursal, sino que el derecho genera otras herramientas, ¿ok?, antes de entrar a unos sistemas. En materia privada, llegar a un acuerdo de refinanciación, reprogramación o acuerdos transaccionales con nuestros acreedores o con nuestros deudores, depende en el lado de la moneda donde estemos. Entonces, son útiles. ¿Por qué? Porque es bueno intentarlo como la primera opción desde un punto de vista legal, porque no permite que uno no entre al sistema regulado concursal y por tanto los ojos de las entidades financieras, los ojos de los acreedores, los ojos de los deudores son distintos. Y además, en ese proceso se generan una serie de oportunidades. ¿Ok? Uno se va dando cuenta, por ejemplo, de que lo que está pagando o lo que había pactado pagar era mucho más de lo que el otro lado estaba dispuesto a recibir, ¿no es cierto? O que la programación de mis financiamientos eran mucho más exigentes de lo que podría ser y uno comienza a vivir un ambiente de gestión en este tipo de intento de llegar a acuerdos directos mucho más realistas con lo que pasa en el mercado. El mercado cambia, no es el mercado pre-COVID al mercado post-COVID, es totalmente distinto. Entonces, hay una serie, y ese es nuestro primer consejo, es decir, no vayan directamente a abrir las normas de los sistemas concursales para ver una crisis. No, hay una serie de otras regulaciones, ¿ok?, dentro del derecho que permite no entrar todavía al sistema concursal, tal vez a un mecanismo concursal de manera privada, pero no todo el sistema concursal. Pero si es que no tenemos esa opción, tenemos que entrar al sistema concursal y hoy por hoy, antes de la pandemia, el sistema concursal daba dos alternativas, que son el procedimiento concursal ordinario y el procedimiento concursal preventivo. Como fruto de la pandemia, entró en vigencia a partir del 8 de junio un sistema que se ha denominado el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, que se llama el PARC, pero que desafortunadamente está vigente entre el 8 de junio y el 31 de diciembre. Está por vencer a la vuelta y la verdad que estadísticamente no ha sido muy utilizado. No ha sido tan utilizado o ha dado, no sé si bien o mal. En algunos casos no sabemos claramente porque no hay estadísticas, pero las empresas en algunos casos han salido muy tarde a tratar de realizar alguna actividad en ese sentido. ¿Y qué ha hecho? ¿Okay? Ya no ha llegado ni siquiera a poder tocarle la puerta a sus acreedores para ir a un sistema ordenado bajo cualquiera de estos tres mecanismos, ¿okay?, que los voy a explicar muy rápidamente, que muchos de ustedes lo conocen, pero la idea es darles una idea global de lo que se aplica en esto. Algunos no lo han hecho. Las estadísticas de cuánta gente ha entrado al concursal, al preventivo o al PARC son realmente bajas. Y no es porque no haya la necesidad, sino que esto se debe básicamente, a mi juicio, por dos motivos.
Hoy por hoy, con esta pandemia, nos hemos dado cuenta que aproximadamente el 70% de la economía activa, ¿no es cierto?, o de los generadores de bienes y servicios, no están dentro de un sistema formal. Y al no estar dentro de un sistema formal, no pueden utilizar el sistema concursal, que es un sistema formal. Por tanto, ese grupo no lo vamos a ver. Y hoy por hoy se señala que dentro de ese grupo es donde más eh, eh, se ha caído la actividad empresarial. O sea, los pequeños, los microempresarios han salido del mercado y ahora se dedican a otras cosas o se han atomizado de una manera. Entonces, ese es un tema. Del 30% restante, ¿okay?, hay un grupo que no ha llegado siquiera a estos sistemas porque han caído abruptamente. Simplemente han cerrado las llaves de su tienda, de su oficina, han cerrado las puertas, perdón, de su tienda, de su oficina, le han echado llave y han salido. Y listo, y han dicho, bueno, no tengo nada más que hacer de acá. Y eso no tenemos una estadística de eso ahí, que es la única razón por la cual se entiende que no hay muchas empresas que han entrado a este sistema. ¿Okay? Pero hay otras que sí entran o pueden entrar. Como dije, el procedimiento concursal ordinario, el procedimiento concursal preventivo está en la ley del sistema concursal desde hace muchos años y es el procedimiento acelerado de refinanciación concursal el que inició vigencia el 8 de junio y termina el 31 de diciembre. Yo me imagino que lo van a prorrogar, por lo menos, eso debe ser prorrogado por lo menos hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque después vamos a ver rápidamente que el procedimiento acelerado de refinanciación, llamado bajo sus siglas PARC, no es más que el ya instaurado procedimiento concursal preventivo, pero que se tramita de una manera virtual y un poco más acelerada. ¿Correcto? Entonces, estos son los mecanismos. Señalo, en esto de aquí hay toda una oportunidad. En algunos casos, entrar a este sistema significa comenzar una vida nueva, de otra manera, ¿okay?, bajo otro contexto. Y en esa nueva vida que tiene la compañía, pueden darse grandes oportunidades. Yo creo que Martín nos va a explicar mejor. Un poco para recordar algo, y hace tiempo que no lo hacía, y es importante que el propósito de todas las normas del sistema concursal, llámese el procedimiento concursal ordinario, llámese el concursal preventivo o el PARC, están bajo un ámbito del sistema concursal. Y solamente me permito, disculpen el aburrimiento, de ponerles lo que dice estas normas, para que vean que ese es el verdadero sentido. O sea, uno le tiene miedo. ¿Hay que tratar el privado primero? Sí, hay que tratarlo. Pero tampoco hay que tenerle miedo a estos sistemas. Y si hay que hacerlo, hay que ir y hacerlo, ¿okay?, valientemente. Creo que es mucho mejor en muchísimos casos que simplemente cerrar la puerta, echar llave e irse a su casa. Entonces, ¿qué dice el título preliminar de la ley de sistema concursal? Voy a leerlo solamente en partecitas. Dice, el objetivo del sistema concursal, es la permanencia de la unidad productiva. No es la desarticulación, no es la liquidación, no es el término de unidad productiva, es decir, de la empresa. ¿Ok? Segundo, es la protección del crédito para proteger unos y a otros. Y el tercero es la protección del patrimonio empresarial. Y en su artículo 2, el título preliminar señala, los procedimientos concursales tienen por finalidad propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor, que es el que está en concurso, que le permita llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, la liquidación, a la salida ordenada del mercado. Esto es lo que hay que ver. Hay que verlo de una manera positiva. Las normas legales no están destinadas principalmente a que las empresas se liquiden, se disuelvan y se liquiden y salgan del mercado. Este es el objetivo. ¿Ok? Entonces recordemos que las normas están destinadas. Hoy por hoy, en un resumen, tenemos 3 procedimientos, que creo que el último se va a aprobar. El procedimiento concursal ordinario, que tiene la característica principal de que
quien lleva la administración durante la vida de este procedimiento son los acreedores. ¿Ok? Y que los acreedores van a decidir desde el día 1 si la empresa sigue o la empresa se liquida. En el procedimiento concursal preventivo, ¿ok?, tiene como objeto anticiparse a una situación de crisis y anticiparse a la necesidad de tener que darle la empresa de uno a los acreedores para que ellos lo lleven como es en el procedimiento concursal ordinario. Y es el momento o es el procedimiento por el cual el deudor, ¿no es cierto?, la empresa llama a sus acreedores y le diga, miren señor, antes que entremos todos en un problema, sentémonos, acordemos cómo podemos seguir adelante, refinanciemos, reprogramemos, transemos, ¿ok? Y firmemos un acuerdo y vayamos a sacar adelante esta compañía en beneficio de todos, de los accionistas, de los trabajadores, de los acreedores, del mercado en general. El PARC no es más que un concurso, un procedimiento concursal preventivo, tiene el mismo propósito, es decir, antes de llegar a la crisis de darle la empresa a los acreedores en un procedimiento concursal ordinario, mediante un procedimiento supuestamente más acelerado, más virtual, etc. Puedo decir que la diferencia sustancial, entre otras que me someto a las preguntas que deseen, porque tampoco no tengo todo el tiempo del mundo, es entre el procedimiento concursal preventivo y el PARC, es que si en el procedimiento concursal preventivo yo llamo a los acreedores y le digo, vamos a sentarnos y llegar a un acuerdo, ¿okay?, para ir adelante con la empresa y deme más tiempo para pagarles, etc. Si es que no llega a un acuerdo, desafortunadamente, los acreedores, inmediatamente debo de ir al procedimiento concursal ordinario, entregarle mi empresa a los acreedores y que ahí en adelante los acreedores decidan qué se hace con ella, y si deciden que siga adelante es administrarla por lo menos durante el tiempo en que se pagan las deudas. En el PARC tiene una gran ventaja, que si yo entro al PARC y no llego a un acuerdo con los acreedores, simplemente no llego a un acuerdo con los acreedores y estoy en la misma situación anterior. ¿Okay? Entonces, el derecho nos da estas alternativas, la privada, la concursal, la privada concursal y la administrada concursal. En estos tres, ordinario, preventivo y el PARC, se le da a una entidad, que hoy por hoy es el INDECOPI, para que administre estos concursos. En la privada, en que he mencionado anteriormente, es simplemente se sientan el acreedor y el deudor. En general, por tanto, todos estos procedimientos, más allá del procedimiento legal, que no quiero aburrirlos con los días, las fechas, las impugnaciones, etcétera, pero estoy a sus órdenes en eso, el procedimiento en general, ¿ok?, y Martín va a ser mucho más detallado con eso, y con esto voy a terminar, es que todo parte de un análisis financiero. Y el análisis financiero determina si sigo con la empresa o simplemente si la liquido. ¿Okay? Y para determinar cómo voy a hacer una u otra cosa, hay que entrar a un diseño financiero y hay que entrar a un diseño legal, hay que entrar a la elaboración de un plan de refinanciación y de reprogramación de pagos, a ver si funciona, ¿no es cierto? Hay que negociar con los acreedores un plan y después hay que ejecutarlo. Entonces, mal que bien, estos 5 pasos que he determinado, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista financiero, es lo que se hace, hacemos tanto los equipos de Martín como los equipos de mi despacho, ¿okay?, para poder ayudar a las empresas a salir de una crisis o, en todo caso, de tomar decisiones adecuadas en una crisis y llegar a un acuerdo en general con todos los que están en el mercado. En estos procesos, en este proceso hay grandes oportunidades. ¿Okay? Es el momento en que los chicos se convierten en grandes y los grandes se convierten en chicos.
Y con eso quiero agradecerles a todos su presencia y a su disposición para cualquier pregunta que tuviera. Gracias, Pablo. Muchas gracias, doctor Percy Cáceres, por sus importantes aportes. Y ahora le damos pase al doctor Martín Reaño. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Voy a compartir también unas 2 o 3 láminas. Denme un segundo que las busco, acá están. Ok. A ver, entonces, luego de la presentación de Percy, que me parece brillante porque nos ha ubicado en el ámbito de las posibilidades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede hacer o cuáles son las opciones que tiene una empresa que debe reestructurarse? Yo quisiera darle una visión complementaria a la de Percy a este tema de la reestructuración. ¿Saben por qué? Porque en el Perú, e indebidamente además, hay una tendencia en muchos empresarios a pensar que reestructurar la empresa significa quebrar la empresa. Nada más ajeno a la realidad. Es más, reestructurar la empresa es justamente lo opuesto a quebrar la empresa. Miren, en una crisis, y particularmente en una crisis como la que estamos viviendo, sin excepción, todas las empresas tienen que reestructurarse. ¿Qué significa reestructurarse? Que tienen que hacer una o quizás 2 cosas. La primera cosa que tienen que hacer es que las empresas tienen que adecuar su modelo de negocio a la nueva coyuntura, a la nueva realidad del mercado. Díganme qué empresa creen ustedes que no tiene que hacer esto. Algunas empresas tendrán que hacer cambios más dramáticos, otros menos dramáticos, pero toda empresa tiene que adecuarse porque el mercado ha cambiado, la economía ha cambiado. Esa es la primera parte de la reestructuración. Pero algunas empresas, en su reestructuración, que recuerden, todas tienen que reestructurarse, algunas empresas no solamente tienen que adecuar su modelo de negocio a la nueva coyuntura, sino que además tienen que plantearle a sus acreedores una forma de pago diferente. A los bancos, a la SUNAT, a las AFPs, a los trabajadores, a los proveedores, a los dueños de los locales que alquilan, en fin. Y tienen que plantearle una forma de pagos diferente porque ya saben que no van a poder cumplir con la forma de pago programada o acordada antes de que se supiera que iba a haber esta crisis. Entonces, toda empresa tiene que reestructurarse. Para algunas, reestructurarse significa solamente adecuar su modelo de negocio. Para otras, para la mayoría, reestructurarse significa adecuar su modelo de negocio y además plantearle a los acreedores una forma de pago diferente. Eso es justamente lo opuesto a quebrar. Las empresas que quiebran son las que no negocian con sus acreedores, las que juegan como el avestruz, ¿no? Y entierran la cabeza debajo de la tierra y se quedan sentados esperando a que se les aparezca la Virgen y los problemas se resuelvan solos. Eso es irresponsable. La actitud responsable del empresario es reconocer que el mercado ha cambiado, como consecuencia adecuar su negocio a las nuevas reglas del mercado y presentarse a sus acreedores con un discurso que más o menos va así. Hay esta crisis, esa crisis no es culpa tuya, señor acreedor, tampoco es culpa mía, son cosas que no dependen de nosotros. Consecuencia de esta crisis, no voy a poder pagarte como habíamos previsto, pero te presento esta nueva forma de pago. Y ese planteamiento, por supuesto, va acompañado de convencer al acreedor de que la manera como han pensado reacomodar su negocio es razonable y es viable. Eso es reestructurar la empresa. Entonces, ¿por qué es que todavía podemos encontrar empresarios que no están reestructurando?
Empresarios que no están haciendo lo que dijo Percy, que no se están sentando a negociar acuerdos privados con sus acreedores para llegar a nuevas formas de pago. Empresarios que han llegado a una situación demasiado crítica y que ya no tienen espacio para intentar un acuerdo privado y que deberían ir a buscar el apoyo del Indecopi. ¿Por qué es que tan pocas empresas lo están haciendo? Una razón ya la dijo Percy, muy importante en el caso peruano, es que hay muy pocas empresas que son formales. Pues sí, es cierto. Empresas informales no tienen acceso al Indecopi, pero sí tienen acceso a acuerdos privados. ¿Por qué no se están reestructurando? Yo tengo una segunda hipótesis. Yo creo que hay empresarios que no se están tomando en serio la reestructuración porque no son conscientes de las oportunidades que están en la mesa para los empresarios. Una crisis trae retos severos para los negocios, sumamente severos. En algunos sectores, más severos que en otros. Turismo, hotelería, restaurantes, espectáculos. Crisis muy severa. Pero una crisis también trae oportunidades. Oportunidades que hay que saber aprovechar. No hay crisis sin oportunidad. Hagan memoria para atrás. Quienes ya hemos pasado por otras crisis, sabemos que hay empresas que terminan desapareciendo porque no se reestructuran a tiempo, pero también hay empresas que salen fortalecidas de la crisis porque supieron identificar las opciones que la crisis trajo, supieron aprovechar esas opciones. Ahora, hacer una lista pues de opciones sería, de oportunidades, perdón, sería larga, ¿no? Pero yo he escogido una oportunidad que a su vez se puede desagregar en muchas. Pero ¿saben cuál es la gran oportunidad que trae una crisis y que esta sin duda ha traído? Lo que pasa es que en una crisis todo se negocia, absolutamente todo. Y tienen la excusa perfecta para negociar todo. Nuevamente, no es culpa de ustedes, no es que ustedes hayan hecho algo malo, no es que el mercado haya desaparecido, es que estamos viviendo una crisis. Y recuerden, las crisis no son eternas. Toda crisis tiene un comienzo y toda crisis tiene un final. Este es el momento de sentarse a negociar con todos, de mejorar las condiciones comerciales y financieras de su negocio. Este es el momento de conseguir mejores condiciones para todo. ¿Y saben qué cosa es la maravilla? Que cuando esta crisis acabe, porque les recuerden, las crisis tienen principio y fin, cuando esta crisis acabe, estas condiciones, estas mejores condiciones que ustedes van a negociar para su negocio, van a quedar. El negocio sale fortalecido. ¿Qué cosas se negocian? Veamos. Y nuevamente, una lista que no pretende ser exhaustiva, pero sí ilustrativa de las cosas en las cuales debe pensar un empresario. Para fines de claridad, las he agrupado en 2 o 3 categorías. ¿Qué se negocia o qué se puede negociar con acreedores financieros? A ver, lo primero que se nos debe venir a la mente es la tasa de interés. Si su empresa le debe dinero a un banco y si ese dinero tiene una tasa de interés de 12%, ya fue usted al banco a decirle, oye, 12% es imposible, no te puedo pagar 12%. Lo acepté bajo otras condiciones, cuando no había crisis. Ahora te voy a poder pagar solo 8%. Claro, ustedes tienen que demostrarle que con el nuevo plan de negocios van a poder cubrir el 8%. ¿Ustedes qué creen que va a hacer el banco?
¿Ustedes creen que el banco va a decir, ah, no, no, de ninguna manera, si no me pagas 12%, ejecuto la garantía? ¿Ustedes creen que los bancos quieren llenarse nuevamente, como en otras épocas, de terrenos, de fábricas, de fierros viejos, de departamentos? De ninguna manera. Además, el banco no va a estar perdiendo, ¿ah? El banco va a estar ganando menos, porque el banco había pensado ganar 12%, ahora va a ganar 8% cuando acepte la tasa de interés que ustedes le planteen. El banco también se perjudica, como todas las demás empresas, con una crisis. Entonces, lo primero que se les debe venir a la mente es que este es el momento de negociar las tasas de interés para los préstamos que tiene la empresa. Y así como negocian las tasas de interés, también tienen que negociar los plazos. Porque antes de la crisis, ustedes y sus empresas tomaron préstamos a 2 años, a 3 años. Ahora con la crisis es perfectamente razonable que no puedan pagar el préstamo ni a 2 años ni a 3 años. Ahora es el momento de ir al banco a decir, te voy a pagar y te voy a devolver hasta el último centavo, pero no lo puedo hacer en 2 años. Por la crisis. La crisis ha hecho que temporalmente, mientras dure la crisis, mis ventas caigan. Sí te voy a pagar, banco, hasta el último centavo, pero no en 2 años, sino en 4 años. Pero además, banco, necesito oxígeno para poder empezar a mover la rueda nuevamente. Necesito que me des un respiro de 6 meses. 6 meses de gracia, donde no te voy a amortizar el préstamo, pero te voy a seguir pagando intereses. Intereses que, recuerden, ya negociaron a una tasa menor. Entonces, con los acreedores financieros, con los bancos, hay que negociar tasa de interés y hay que negociar plazo, pero no solamente eso. También, si el caso lo amerita, tienen la oportunidad de que les condonen deuda, de que el banco les diga, ya, ok, me debes 4 millones, págame 3 nada más y se acabó. Sí, eso ocurre. Hay varias maneras como puede pasar, pero les digo una típica, ¿ya? Le deben a 2 bancos. A este de acá le deben 1 millón y tiene garantías por 3 millones. A este le deben otra cantidad. Este banco va a decir, mira, a este banco B le debes 1 millón. Ofrécele medio millón y yo te lo voy a dar. Este banco les va a ofrecer, les va a dar medio millón de dólares más para que ustedes cancelen esta deuda de 1 millón. A cambio, por supuesto, el banco A se va a quedar con las garantías que antes estaban a nombre del banco B. En ese acto, ustedes han experimentado como empresa una reducción de su deuda, una condonación de medio millón de dólares o más, según lo que se pueda negociar. Entonces, ¿cómo van ustedes a permitir dejar pasar la oportunidad de conseguir una condonación de deuda? Además, se van a negociar que les mantengan las líneas de financiamiento, porque si el banco no se las mantiene, ustedes le van a decir, si me cortas el oxígeno, no voy a poder producir y no te voy a poder pagar, no voy a poder vender y no te voy a poder pagar. Es el momento de liberar garantías. Conforme le van pagando a los bancos, estas garantías se van a ir liberando para que las puedan usar para otros financiamientos. Todo lo que se llama covenants, que son restricciones que los bancos ponen, hay que negociarlas. Porque esas restricciones a relaciones deuda-patrimonio, a aportes de capital, a pagos de dividendos, etcétera, tenían sentido cuando no había crisis. Ahora que hay crisis, esas restricciones tienen que ser razonables, los valores tienen que ser razonables para la nueva situación. Y por último, cuando arreglen con los bancos, asegúrense de negociar que no les empeoren la clasificación bancaria. Porque si los clasifican como deficiente, como pérdida, tenemos problemas. Y la relación con el banco no va a ser la que ambos quieren. Y así podríamos seguir, pero hay otro tipo de acreedores. Están los acreedores no financieros, los proveedores que antes ustedes le compraban y le pagaban a los 30 días. Negocien de una vez que ya no le pueden pagar a los 30 días, serán 60 o 90 días. ¿Creen ustedes que el proveedor les va a decir que no, que entonces no les va a despachar? Recuerden que ustedes son un engranaje importante en el negocio del proveedor. Si ustedes le dejan de comprar, el proveedor quiebra. Negocio en costo.
Negocien costo porque probablemente, como le van a pedir ustedes más tiempo para pagar, el proveedor va a subirles un poco el precio. Eso tienen que negociarlo. Y no solamente hay que negociar los términos de las nuevas compras, sino la mochila que ya tienen con el proveedor. Tienen que negociar cómo se la van a pagar. Probablemente lo que van a querer negociar con el proveedor es que de cada nueva compra que ustedes le hagan, del margen que quede, les van a ir pagando un porcentaje de la deuda. Negocien pagarla en el tiempo, negocien el tamaño de las órdenes de compra, que sean más pequeñas. Ustedes tienen que guardar la caja. En crisis, en una crisis lo fundamental es la liquidez, la caja. Ustedes no quieren poner órdenes de compra muy grandes y tener la mercadería guardada en el almacén. Quieren órdenes pequeñitas y alta rotación. Si le deben plata al acreedor y la mercadería se quedó en el inventario porque no se vendió por la crisis, plantéenle al acreedor, al proveedor, devolverle la mercadería. Oye, mira, te compré, te debo plata, pero la mercadería no se vendió, te la devuelvo. Negocien garantías, porque si tienen deudas con los proveedores, probablemente ellos van a querer garantías. Y hay una idea adicional que la presento porque es interesante, ¿ya? Si se trata de un proveedor crítico, al cual le debe, evalúen la opción de en socio. Decirle que te debo $500,000, sí, yo sé, no te los voy a poder pagar, pero te pago con acciones de mi empresa y te conviertes en socio de la empresa. Miren los beneficios. Por un lado, el proveedor va a tener quizás asegurado a un cliente porque él va a ser socio de esa empresa que hoy día le compra. Por otro lado, la empresa que lo está aceptando como socio va a sellar, como en un matrimonio, la relación con este proveedor que es estratégico. Tiene mucho sentido. Lo que pasa es que en el Perú todavía, sobre todo en las empresas familiares, hay mucha reticencia a incorporar socios, cuando esto tiene muchísimas ventajas. Lo cual me lleva al tercer tema que quería conversar con ustedes. La crisis presenta muchas oportunidades. Oportunidades para negociar absolutamente todo. Les he dado algunos ejemplos de cosas que se deben negociar con acreedores financieros y con acreedores no financieros. Pero también hay oportunidades para conseguir dinero. Miren, las empresas que quedan debilitadas con una crisis, para poder sobrevivir la crisis y continuar en el tiempo, van a necesitar dinero. La pregunta es, bueno, ¿y de dónde sacan el dinero? Porque, por definición, si la empresa se ha debilitado por la crisis, probablemente nadie le va a querer dar dinero para ayudarla. No es así. Sí hay dinero. Sí hay dinero para empresas en una crisis. Y permítanme comentarles algunas fuentes de dinero. El primero es un socio. Si la empresa se ha quedado sin liquidez por la crisis, una salida es buscar un socio, alguien que venga, aporte dinero a la empresa y a cambio reciba acciones de la sociedad. ¿Por qué un inversionista invertiría en una empresa que tiene problemas? Una serie de razones. Una, porque este es un inversionista que sabe que la crisis es temporal y que esto va a pasar y confía en el negocio. Dos, porque es un inversionista que ya tiene dinero puesto en otras industrias e invertir en esta le va a ayudar para diversificar su portafolio y con ello reducir el riesgo. Tres, porque estamos en un mercado demasiado líquido. Hay demasiado dinero en el negocio y los inversionistas están como locos buscando dónde ponerlo. ¿Por qué un empresario aceptaría a un socio en su empresa? Porque si no consigue ese dinero fresco, su empresa va a quebrar y va a desaparecer. Porque ese inversionista probablemente es una persona muy inteligente y con mucha experiencia en los negocios y va a ayudar a sacar adelante a la empresa.
porque ese inversionista quizás tenga llegada y contactos a nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos canales de distribución, porque ese inversionista va a ayudar a profesionalizar la empresa y la lista puede continuar. Hay muchas ventajas en incorporar un socio a una empresa. Las crisis son oportunidades para aprovechar esa oportunidad. Piense, ¿no sería momento para incorporar a un socio? Y la otra opción es la fusión. Dos empresas que han quedado debilitadas por la crisis podrían unirse en una sola y las dos juntas ser una empresa más sólida, más fuerte, mejor posicionada para sobrevivir la crisis y para mantenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque van a tener más espaldas financieras para negociar con los bancos, porque van a tener más volumen y van a negociar mejor con los proveedores, porque sus costos se van a reducir dramáticamente, lo cual va a permitir, al tener menores costos, ser más competitivos en precio y ganar mayor participación de mercado, y podemos seguir con las ventajas. Claro, habrán los empresarios que dirán, oye, pero si yo hoy día soy dueño del 100% de mi empresita, ¿por qué voy a pasar a ser dueño del 30% de esta empresa fusionada? Porque una cosa es ser dueño del 100% de una empresa de este tamaño, otra cosa es ser dueño del 30% de una empresa de este tamaño. Y además, porque probablemente la empresa que está débil va a desaparecer si no se fusiona o si no se consigue un socio. Y la nueva deuda también es posible, ¿eh? Pero no necesariamente los bancos. Fíjense, existen ya operando en el Perú fondos de inversión que prestan a empresas con problemas. Existen lo que se llaman family offices, que son organizaciones que invierten el dinero de familias que tienen excedentes, que lo van poniendo en diferentes industrias y en diferentes empresas. Y existen, ahí dice IAP en la presentación, individuos de alto patrimonio. Gente que invierte y toma riesgo. ¿Eh? Saben que en algunas van a ganar, en otras no. Existe dinero y hay más dinero del que ustedes se imaginan. Otra fuente de dinero, con alguna institución financiera haga un leaseback de los activos, agarre el local, agarre las máquinas, se las vende a la institución financiera y recibe el dinero. Ese dinero lo usa para su negocio. A cambio, la institución financiera le va a decir, oye, pero tú sigues usando estos activos y me pagas un alquiler. Entonces, se hacen de una cantidad importante de dinero en un momento inicial y luego pagan cuotas de alquiler. Liquidez es el nombre del juego. Recuerden, en una crisis no buscamos rentabilidad, buscamos liquidez. Las empresas no quiebran porque generan pérdidas. Las empresas quiebran cuando se quedan sin liquidez para pagar a los trabajadores, para pagar a los proveedores. Y por último, venda activos. Si tiene activos que no está utilizando, si tiene activos que está subutilizando, este es el momento de venderlos. Pero claro, alguien va a decir, oye, pero no, pues me van a castigar el precio, ¿cómo voy a vender ese terreno que tengo vacío para una ampliación que iba a hacer y que ya no voy a hacer? Este es un mal momento para vender terrenos, sí, los precios van a estar castigados. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Quebrar la empresa? Esas son sus opciones. No compare el precio que recibiría hoy por el activo versus lo que hubiera recibido antes de la crisis, porque ya pasó el antes de la crisis. Esa comparación no es válida. Compare lo que podría hacer con su empresa si es que vende el activo versus lo que pasaría con su empresa si es que no lo vende. Y con esto ya debo acabar. Podríamos hablar largo de oportunidades, pero quisiera dejarlo aquí, Pablo, para también dar oportunidad a preguntas. Encantado, al igual que Percy, de responder cualquier pregunta que pudiera haber. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Reaño, doctor Percy Castell, por tan importante exposición y tan interesante. Y más bien ahora les pedimos a nuestros invitados asistentes a esta conferencia que puedan dejar sus preguntas en el chat que tienen en la plataforma de Zoom o de redes sociales, que también estamos vía
el Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y de Diario Gestión. Entonces, vamos a darle unos segundos mientras iniciamos con algunas preguntas que ya nos habían dejado por acá. Si le parece, doctor Percy, ¿no? Las iniciales creo que iban más a los temas que usted expuso. Entonces, teníamos la primera que dice, a su juicio, ¿qué tipo de incentivo debe proponer el Estado para que el deudor utilice el PCP o el PARC? La verdad que, nuevamente repitiendo lo que... Muchas gracias por la pregunta, disculpen primero. La verdad es que lo que ha hecho el Estado ya lo hizo. O sea, he leído los primeros dos artículos del título preliminar y lo que hace con el procedimiento concursal preventivo y con el PARC, el Estado, es dar un ambiente, ¿no? Administrado por una entidad, sí, pero dar un ambiente para que se junten los acreedores y los deudores y puedan conversar y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, esto se da en varios temas del derecho, hasta en un proceso de conciliación, ¿no es cierto? Normal. Entonces, este es un ambiente, que unas normas facilitadoras que el Estado da. Entonces, yo personalmente creo que el Estado ya no debe hacer más. Tal vez en los temas del procedimiento, acelerarlos, ir regulando los defectos que pueden haber, por ejemplo, en el PARC, porque siempre hay que mejorarlos, pero conceptualmente ya no debe de hacer más, debe estar ahí y decir preventivo o procedimiento o el PARC. Lo que también puede hacer, ya lo he dicho, es prorrogar el PARC, ¿no? O sea, sí creo que el PARC de todas maneras debería ir hasta el 31 de diciembre del próximo año. Y lo tercero que tiene que hacer es que el proceso concursal preventivo, o mejor dicho, el PARC debe, todas las facilidades de virtualización del PARC tienen que ser la fuente de modificación del proceso concursal preventivo para que en adelante el proceso concursal preventivo quede bajo un sistema virtual. ¿No? Eso es, básicamente. Excelente. Gracias por su respuesta, doctor. Pasamos a una siguiente pregunta, que esta va para el doctor Martín Reaño. Son dos comentarios en realidad y por ahí que nos podría hacer alguna aclaración, doctor Martín. El primer comentario va por el lado de qué pasa con los bancos si reprograman con mayores tasas de interés, y uno que va unido dice, ningún banco con garantías de 3-1 va a aceptar un haircut, ¿no? Probablemente una caída, no un recorte, y más bien la clasificación no la da el banco según su criterio y no tiene que ver más con las normas de la SBS. Muy buena pregunta, muy buen comentario. Muchísimas gracias. A ver, en cuanto a lo primero, el comentario es, oye, los bancos no van a aceptar recortes, ¿no? Si uno va al banco y le dice, te voy a pagar en otros tiempos o con otros términos, la respuesta del banco es, ya, pero te voy a cobrar más interés. A ver, en mi experiencia, eso suele ocurrir cuando pasa lo siguiente. El empresario tiene que presentarse al banco con su nuevo modelo de negocios y con su flujo de caja. A veces el error del empresario es que para tratar de convencer al banco, de animar al banco, le presenta un flujo de caja muy holgado, donde le dice, no me pagues no me cobres 12% de interés, cóbrame 8% y mira cómo el flujo de caja me va a alcanzar para pagarte. Y el banco lo que va a hacer es, oye, pero si veo que me vas a pagar 8 y que encima te está sobrando plata, no entiendo por qué me estás pidiendo que te baje la tasa de interés. Es más, vas a tener flujo de caja suficiente para pagarme más interés. La moraleja, y lo que quiero transmitir es, la propuesta a los bancos tiene que venir acompañada con flujos de caja que respalden y sustenten lo que ustedes le están pidiendo al banco,
no le dejen abierta la puerta al banco para que el banco vea que hay más dinero. E insisto, si ustedes convencen al banco de que van a poder pagarle, el banco va a preferir 8% de interés antes que ejecutar garantías, porque no es solamente quedarse con el inmueble que vale tres veces la deuda. Es que si el banco ejecuta esa deuda, tiene que castigarla. Ese castigo va de frente a la última línea del banco, va de frente a pérdida. Y el banco no quiere eso. ¿Okay? El segundo comentario, pregunta bien interesantísimo. Oye, yo les dije, negocien con el banco para que no los clasifique para abajo. Y alguien dice correctamente, oye, pero si la clasificación depende de un checklist que norma la Superintendencia de Banca y Seguros. Sí, es correcto. Sin embargo, también hay forma de salirse. Les digo dos. La primera y la típica, la más light, es que cuando el banco negocia con ustedes, no utiliza la palabra reestructuración, utiliza la palabra reperfilamiento, y un reperfilamiento no está sujeto a clasificación por la Superintendencia de Banca y Seguros. Segundo mecanismo, el banco no reestructura, el banco agarra y les da un préstamo para que maten la deuda antigua, y la deuda nueva ya viene con los nuevos términos. Siempre hay formas, hay que saber cómo planteárselo al banco. Excelente, muchas gracias, doctor Martín. Vamos con una siguiente pregunta. Dice, como bien estamos viendo, siempre se generan oportunidades en la crisis. En el caso de emprender desde cero, ¿cuáles serían los aspectos imprescindibles o estrategias que debemos considerar para tener éxito? Y agrego una más muy parecida que dice, ¿cuál sería bueno constituir, con qué figura debería constituir una empresa? ¿SRL o SAC? En todo caso, ¿qué me podrían recomendar? A ver, quizás yo respondo la primera parte y Percy creo que es la persona que debe responder la segunda parte. Adelante. En cuanto a lo primero, ¿qué debería considerar para tener éxito en un emprendimiento desde cero? Creo que la pregunta es demasiado amplia, ¿no? Pero si yo fuera a tener que enumerar las cosas que de cajón hay que ver, primero una propuesta de valor que tenga sentido en la nueva realidad, que el servicio o producto que se va a ofrecer tenga una demanda en las nuevas condiciones del mercado. Dos, que pueda ser sostenible, que no vaya a ser que cuando acabe la crisis se acaba también el negocio, ¿no? Tres, que tenga acceso al financiamiento para esa idea. Pero yo no creo que exista en verdad una diferencia entre los factores clave del éxito de un emprendimiento en un periodo de crisis o posteriormente a ello, o quizás no lo he pensado, ¿no? Pero dejo a Percy para que responda a la otra parte de la pregunta, que creo que es ¿qué tipo de Adelante. sociedad es más conveniente constituir, ¿no? También va a depender muchísimo del tipo de emprendimiento que se está haciendo. El más común, por cierto, es la sociedad anónima cerrada, ¿no? Sin directorio, para reducir los costos. Pero dependiendo del tipo de emprendimiento, dependiendo en la etapa del emprendimiento en la que uno está, esa simple constitución de una sociedad anónima cerrada requiere una serie de requisitos. No es lo mismo aquel que emprende para iniciar un negocio y lo quiere mantener de por vida, aquel que emprende un negocio de una manera tal que está pensando que de acá, si tiene algún éxito, de acá a 5, 6, 7 o 10 años quiere salirse y vender el negocio, ¿no? Esa SAC va a ser verde, mientras que la primera que les dije va a ser roja y va a ir SAC ámbar. Entonces, pero la SAC es normalmente hoy por hoy la que más se acomoda a este tipo de emprendimiento. Sociedad Anónima Cerrada. Okay. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos con otro comentario. Muchos bancos durante la crisis se negaron a reducir tasas de interés en los meses de abril y mayo, aceptaron sí postergar vencimientos y deudas, pero lo trasladaban a últimas cuotas.
el costo de esta de postergación salía muy onerosa. Esa era nuestra experiencia. No sé si tienen algún comentario respecto a lo que nos comentaron en sus exposiciones. Yo creo que A este ver, es un tema principalmente de Martín, así es que... a ver, sí, vamos a ver. Hubo eso, pero no fueron todos los casos, ¿ah? Hubo, al inicio de la crisis, hubo periodos de gracia, inclusive para pagos de interés, hubo fraccionamiento de cuotas de 3 hasta 6 meses que fueron fraccionadas en los meses restantes de pago. Hubo modificación en las condiciones de ciertas líneas que requerían pagos periódicos para mantenerse vigentes. Esas condiciones se relajaron. Yo creo que hubo de todo. Nuevamente, es cuestión de cómo se sentaba uno a negociar con los bancos. Sí es cierto que los bancos fueron muy cautelosos porque nadie sabía qué iba a pasar con esta crisis. No se sabía ni la profundidad que iba a tener, ni la duración que iba a tener. Es más, podríamos preguntarnos si hoy día ya sabemos eso, ¿no? Creo que tenemos más certeza, pero las respuestas correctas no las tenemos. Antes de iniciar este conversatorio, estábamos hablando con Percy y decíamos, oye, qué bueno que se acaba el 2020. Y Percy decía, pero también que se acabe el 2021 rápido y no ha empezado, porque el 2021 también va a traer sus sorpresas, ¿ah? Una de esas sorpresas es qué va a pasar con los préstamos que han tomado las empresas del programa Reactiva Perú. Pregunto, no me respondan, pero les pregunto a ustedes. Empresarios que han tomado préstamos de Reactiva, empresarios que han tomado hasta 3 meses de ventas pre-COVID. ¿Creen ustedes que las empresas que han tomado el préstamo de Reactiva y que lo han utilizado, ¿creen ustedes que van a poder pagar ese préstamo en 24 cuotas? ¿Creen ustedes que normalmente sin crisis una empresa podría pagar 3 meses de venta, no 3 meses de margen, 3 meses de venta en 24 cuotas? No, no es posible. No es posible. Las empresas que realmente han necesitado Reactiva van a tomarse entre 4 y 6 años en devolver el préstamo. ¿Qué va a pasar? A partir de abril, mayo, cuando se acaben los periodos de gracia y las empresas tengan que empezar a repagar el préstamo. Esa es una incógnita. Yo tengo mi propia hipótesis, pero esa incertidumbre nos va a acompañar todavía hasta abril o mayo. Excelente, qué interesante los comentarios. Voy con un siguiente comentario de una persona. Dice, sabemos que se ha estado asignando préstamos de auxilio financiero a las empresas nacionales. Conozco empresarios que se han dedicado a la compra de activos, como casas, autos, etc. ¿No hay un control estatal para este aporte público? A ver, eso está, déjame un ratito, que eso está dentro de un marco legal. Efectivamente, han habido 2 tipos de ayuda financiera sustancial a las empresas. Una, en 2 programas, el programa Reactiva 1 y el programa Reactiva 2, y otro programa destinado a las micros y pequeñas empresas con montos bastante más pequeños. Lo que ustedes señalan en la pregunta es una absoluta ilegalidad y no está dentro del marco del programa, de ninguno de los programas, porque los programas impiden la distribución directa o indirecta de utilidades o dividendos. ¿Okay? Por tanto, si alguien toma el programa Reactiva, la idea de estos préstamos es que se utilicen capital de trabajo de la empresa, no en el capital de diversión o de vida del empresario. Por tanto, desafortunadamente,
existen los buenos y existen los malos. Y los que han hecho algo así son los malos, y eso está castigado de muchas maneras. La norma señala que inmediatamente los bancos pueden exigir la ejecución de todo el préstamo si se dan cuenta de que ha sido utilizado indebidamente. ¿Okay? Además, entran en otro tipo de calificaciones dentro de su actividad empresarial. Entonces, realizar actividades de esa naturaleza pueden traer consecuencias económicas frente al banco, porque han engañado al banco y el banco los va a clasificar de una manera indebida. Segundo, consecuencias económicas también, porque van a tener que pagar algo que está destinado a pagar en 12, 24, 36 meses de manera inmediata. Tercera consecuencia económica es que lo que han pagado, lo que deben de pagar supuestamente a una tasa preferencial, van a tener que aplicar una tasa de mercado de manera inmediata. Y adicionalmente tienen consecuencias civiles tanto en cuanto tanto el Estado como los bancos han sido perjudicados y pueden demandarlos por los daños y perjuicios. Y los bancos sí pueden estar debidamente perjudicados, porque a su vez los bancos han recibido ese dinero del Estado, es decir, el Estado le da el dinero a los bancos para que los bancos canalicen esos fondos hacia el empresariado. Entonces los bancos pueden demandar, el Estado puede demandar. Y en algunos casos está un poco más débil la teoría, pero en algunos casos, por algunas cosas que se han escuchado, pocas por suerte, puede inclusive haber hasta la concurrencia de delitos cometidos por estas personas. Así es que esas son las formas que el derecho da para sancionar a aquellos quienes violan la ley. Correcto. Excelente. Una pregunta desde nuestras redes sociales, desde el Facebook. ¿También entra el tema de la reestructuración en la deuda con SUNAT? Sí, por supuesto. Desde un punto de vista no privado. En el privado, es decir, nosotros hemos hablado de dos tipos. Uno privado, un sistema de reestructuración privada, y un sistema de reestructuración dentro del sistema concursal. ¿Okay? En el sistema privado existe en el Código Tributario una disposición que viene de la legislación italiana que se llama el concordato, y que en muchas partes del mundo se utiliza, donde uno se acerca a SUNAT y dice, miren, tengo este problema y no puedo, ¿cómo se llama? No puedo arreglar, ¿cómo lo hacemos? Y llegamos a una negociación. En el tema privado no hay eso. Lo que sí las disposiciones señalan que hay mecanismos de fraccionamiento, ¿no es cierto?, de las deudas tributarias, donde uno va y existe un objetivo. No hay un tema de negociación como la SUNAT, que lo prevé nuestra norma, pero no ha sido reglamentado y la SUNAT no lo ha aplicado totalmente. Pero dentro del sistema concursal, uno de los acreedores, y obligado a asistir y aceptar o no tal o cual condiciones, es la SUNAT, y por supuesto que está incluido entre los acreedores. Muy bien. Tenemos un par de comentarios más que están en línea con las preguntas que han estado respondiendo, y más bien en respeto del tiempo de nuestro público y el de ustedes, vamos a ir cerrando este conversatorio, doctor Martín y doctor Percy. Estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta para que nos den sus opiniones sobre este webinar, el cual estará disponible solo el día de hoy. Les recordamos que las constancias saldrán con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posteriores al evento. Vamos también a compartir en el chat el enlace de la encuesta Semáforo de Políticas Públicas, enfoque de integridad para la lucha contra la corrupción, para recoger sus opiniones respecto a las políticas implementadas por las distintas autoridades del gobierno. Les agradeceremos su participación. Muchas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones. Damos por concluido nuestro evento Reestructuración Empresarial, Crisis u Oportunidad.
Agradecemos a todos los que se han conectado a este Zoom y a través de las redes sociales por su amplia participación. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su asistencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas Muchas gracias. buenas noches. Gracias, Buenas doctor noches. Martín. Gracias, doctor Percy. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bueno. Hasta luego.